Y les explico aquí. Bueno, la actividad de recursión, hay una actividad que es la actividad de recursión de cola y currificación, lo que hemos visto la semana pasada. Yo aquí les dejé ya el enlace. Entonces es para cuando ya esperen un segundo. Esto está lento. Y se supone que este enlace debería llevarme a un buen sitio. Bueno, está lento. Eso es una actividad de Classroom y yo pues le puse acá el cierre. Aparece que cierra el sábado 14 de septiembre a las 19. Ahí está. O sea, cierra el sábado a las 7 de la noche. ¿Listo? Bueno, es que yo realmente la fecha que tengo que tener mucho cuidado con esa fecha, porque es la fecha que está aquí en el Classroom. Bueno, cuando cargue eso lo miramos. Esta es la actividad y la otra actividad pues que creo que ya está vencida era esta, ¿no? Era esta actividad. Bueno, el día que ahora. Entonces eso era lo que había pendiente. Creo que la otra ya se venció. Entonces para que porfa lo tengan presente. Y hoy tenemos otra actividad que dependiendo de cómo vea la cosa la puedo convertir en calificable o no. ¿Listo? Que es la actividad de la representación de los datos. Sí, pues me imagino vieron el ejemplo de relacional, ¿no? De racional. Bueno, entonces el día que cargue eso lo miramos. Bueno, entonces el día de hoy ya saben que estos apuntes ustedes lo tienen disponibles, ¿no? Entonces veremos funciones y datos, ¿no? Creo que es el nombre del tema. El tema es funciones y datos, déjenme ver, sí. Bueno, esta es la semana 5, ya tienen el de la semana 6, que es la primera parte de listas. ¿Listo? Para que lo tengan allí presente. Y el taller, recuerde que se entrega el lunes. Ya corregí ya, pues no es que lo corregí, sino que clarifiqué un poco más el ejemplo del documento, ¿vale? Con el paso inductivo, para que ustedes lo tengan presente. En lo que tienen que demostrar cuando son procesos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en funciones y datos, pues lo primero que se vio, ¿sí? Bueno, entonces voy a abrir la diapo porque la verdad sí necesito como unas marcas. Entonces lo primero que se vio acá, válgame, este internet está lentísimo. Nah. Muchachos, se protesta por cosas que deberían de protestarse, pero bueno. Esperemos un poco. Bueno, pues, no quiere abrir, ni problema. Ah, ya. Bueno, voy a abrir directamente porque esto no dio. Entonces, vamos acá, programación funcional. Estamos en funciones y datos. Entonces, en funciones y datos, nosotros vimos, lo primero, se habló un poco de las generalidades, de las construcciones, abstracciones de datos. Luego se habló de la jerarquía de clases, lo del despacho dinámico de métodos y finalmente la organización de clases de escala. Entonces, algunas generalidades, muchachos, es que hasta ahora, ¿sí?, nos hemos enfocado en construir abstracciones funcionales, pero, bueno, perdón, hasta ahora nos hemos enfocado en construir abstracciones funcionales combinando y componiendo funciones a partir de otras funciones. El foco ha estado en la abstracción de procesos, pero ahora vamos a trabajar con abstracción de datos. Entonces, ¿qué pasa con la abstracción de datos? Nosotros podemos hacer, que ya por fin tengo un título para esto, en la abstracción de datos. Entonces, lo primero es, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es? Entonces, lo primero es que hablamos de que los datos los podemos representar a través de combinaciones de clases y funciones. ¿Sí? Entonces, esto es lo que están haciendo acá. Y la idea es trabajar desde un nivel conceptual más alto. ¿Qué quiere decir eso? La idea es trabajar desde un concepto funcional más elevado,
¿Qué quiere decir? Nos preocupamos en cómo funcionan los datos, más no cómo se implementan internamente. Entonces, pues ahí hacen un ejemplo, aquí hacen un ejemplo con, bueno, incrementar modularidad, con el caso de los números racionales, que el número racional es un número que es un entero sobre un entero, que pues obviamente el de abajo, el entero de abajo puede ser diferente de 0, esa es la única salvedad. Bueno, tenemos el numerador, tenemos el denominador, tenemos operaciones como la suma, la resta, tenemos operaciones como la igualdad. Entonces un racional tiene dos enteros y nos obtenemos uno del conjunto de racionales. El numerador es un racional que pues de un racional obtenemos un entero, el denominador de un racional obtenemos un entero, la suma y la resta pues son operaciones entre dos racionales que nos devuelven un racional y así. Bueno, entonces el racional se representa como x sobre y. Y en el ejemplo que hablaban acá es que van a utilizar una clase para representar los números racionales. Entonces, básicamente ustedes van a tener una clase que se va a llamar racional y pues va a tener un numerador y un denominador, ¿sí? Entonces, esto va a ser un nuevo tipo que se llama racional. En escala, pues realmente si uno tiene un solo constructor, basta con especificarlo directamente en la clase. Eso ya por debajo se hace. Bueno, tenemos los objetos. Cuando los imprimimos, pues va a dar racional y la dirección de memoria. Tenemos el numerador, el denominador. Bueno, esto ya lo hemos visto. Y tenemos las operaciones, que serían pues la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bueno, acá pues básicamente está el tema de racional. Bueno, convertirlo en cadena. Esto no, realmente no le presto mucha atención porque hay un método abajo que se llama toString, que ustedes deben haberlo pillado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tenemos, bueno, tenemos un racional, 2/3, un medio, un sexto. Y acá hacen la implementación de los métodos. Si ustedes recuerdan, estoy haciendo una especie de recorderis nomás. Bueno, tenemos el racional, tenemos la suma. Pues la suma, ¿qué va a hacer? Va a sumar dos racionales. Obsérvese que este parámetro solamente tiene un parámetro, pero la función realmente tiene dos. ¿Cuál es hay un parámetro implícito y aquí hay un parámetro explícito. ¿Cuál es el parámetro implícito? No. Parámetro implícito. Hay un parámetro acá que yo podría usar dentro del método suma, pero que no se coloca en la firma. O sea, en la firma está R, el racional con que se quiere sumar. Pero también hay un parámetro implícito de la instancia de la clase. ¿Cuál será? Pues el dis. ¿Sí? ¿Han programado en objetos en Python? Bueno, los que han programado en objetos en Python, la firma de los métodos siempre tiene que tener self. ¿Sí? ¿Qué es el? Que es la instancia de clase. ¿Sí? Esa instancia de clase, pues es la representación del objeto. Que cuando ustedes están programando en Python, por ejemplo en clases, entonces ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, class ejemplo, ¿sí? Y tenemos el método. Está como pegadito, un segundo. Class ejemplo. Creo que hasta ahí dio. ¿Qué pasa? No. Esto está hoy... ¿Qué no da? Bueno. Nbin ejemplo.py. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener... ¿Tampoco? Ok, no hay problema. Ajá, gracias. Bueno, volvemos a intentarlo. Borrémoslo. Bueno, entonces, ejemplo.py. Oiga, hoy estamos, pero en el día de los bloqueos. Bueno, no importa. Entonces, como que ya no da más esto hoy.
Listo, entonces vamos a hacerlo acá. Entonces cuando ustedes están programando en Python, ustedes tienen, tampoco, murió también, está muerto esto, están muertos los dos. Bueno, no importa, entonces vámonos al que puedo utilizar. Bueno, entonces cuando yo programo en Python, por ejemplo, entonces bueno, la extracción de esto, entonces ejemplos, entonces por ejemplo en Python ustedes tienen los parámetros, ¿qué ejemplos? Conceptos. Cuando ustedes están en programación orientada a objetos, existen los parámetros implícitos y los parámetros explícitos. En el caso de Java, por ejemplo, que ustedes conocen bastante bien, por ejemplo, cuando yo hago una clase, public class ejemplo, y tengo un método, entonces pues por acá podría tener el constructor, intx, inty, y esto va a ser básicamente, bueno, pongamos acá los, ¿verdad que aquí hay que especificar? Private A y private B, private in A, private in B, y ustedes ¿qué van a hacer? Y observen lo que pasa. This.a igual a x y this.b igual a y, pero este this ¿de dónde viene? Este this es un parámetro que entra a ejemplo, ¿sí? Pero ¿quién es this? This es la instancia de clase. Entonces, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, public int get a, por ejemplo. Voy a volver a. ¿Qué haría devolver yo? Return this.a, ¿sí? ¿Y este this dónde está entrando? Este this entra al método, ¿sí? O sea, aquí en get a ustedes tienen el this, ¿sí? Pero el this es un parámetro implícito, ¿sí? Es un parámetro implícito. Ahora vamos a un lenguaje donde el parámetro es explícito. Vamos al caso de Python. Entonces, ¿qué pasa en Python? Observen. Cuando programamos en objetos en Python, class, ejemplo, ¿cierto? Y miren, def, bueno, viene el método, el main, perdón, se llama init, este es el constructor, entra A y B, y miren, tiene que ir aquí self, A y B. ¿Quién es self? Es la instancia de clase. ¿Sí me siguen allí? ¿Ven la diferencia acá? El parámetro es explícito, el this es explícito, tiene que ir aquí siempre. Ah, que se tiene que llamar self, no, póngale el nombre que quiera, pero por convención se le coloca self. ¿Me siguen allí? El primer parámetro de una clase, de un método de una clase, siempre va a tener el parámetro de entrada, perdón, la instancia de clase, que se viene siendo el this, o sea, este es self, es el mismo this. Ese es el quién es, la instancia de clase, ¿sí? Para poder utilizar elementos de la misma instancia. ¿Me siguen allí? Y esto es muy útil, sobre todo cuando estamos haciendo polimorfismo. Entonces, por ejemplo, get a. ¿Cómo iría get a entonces? Return cell punto, perdón, cell punto, bueno, cell punto x, porque pues yo lo puse así, ¿listo? Sería get x, ¿listo? ¿Ya recuerdan ahí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos vamos a aprovechar de esto aquí, ¿sí? Nos vamos a aprovechar de esto aquí. Y ahorita van a ver con el ejemplo. Y bueno, también podemos hacer la multiplicación entre dos racionales. Bueno, aquí hay unos ejemplos de cómo se manejan. ¿Y qué pasa? Acá pues luego hablan que en el diseño los racionales no están simplificados. ¿Qué quiere decir que no están simplificados? Estoy haciendo un recorderis de lo que ustedes vieron en las diapositivas cuando las leyeron. Que no está en su mínima expresión, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues va a aparecer 66 sobre 42, por ejemplo, en esta operación. Pero ¿qué pasa en 66 sobre 42? ¿Qué problema tiene? Pues que se puede
simplificar. Entonces acá pues se va a hacer sobre el MCD, ¿sí? Sobre el máximo común divisor. ¿Cómo se saca el máximo común divisor? El máximo común divisor se saca con la criba de Arístones. ¿Se acuerdan de ella? Matemáticas discretas 1. La criba de Arístones. Cuando ustedes hacían... ustedes en Matemáticas discretas 1 está en el tema de teoría de números. Dentro de teoría de números están las operaciones con los módulos. Y dentro de las operaciones con los módulos está cómo sacar el máximo común divisor. ¿Sí se acuerdan que hacían como una tableta, cogían el residuo del otro y luego lo... ¿no? Volvían a sacarle el módulo. Eso fue hace 2 semestres. No, pero yo lo hice. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vale, no hay problema. Matemáticas discretas son. Válgame Jesús. Entonces, discretas 1. Vamos para acá. A ver si se acuerdan. Yo creo que es de recordar. Sistemas numéricos, teoría de números. Está en teoría de números y acá en teoría de números, en discretas 1. Bueno, el inverso de un módulo, bla, 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 bla. Esto es la conversión de base, bla, bla, bla. ¿Dónde es que se me hizo eso? La criba de Arístones. Creo que estaba en clase 12. Técnicas de demostración, no. Sistemas numéricos. Ah, teoría de números, aquí. Creo que está aquí. Congruencia lineal, por acá está. Esto es la teoría de números, es el máximo común divisor. ¿Sí se acuerdan de este? Este es el que yo quería. Ese es el algoritmo de Euclides, qué pena. Es el algoritmo de Euclides. ¿Sí se acuerdan de él o no? Es para sacar el máximo común divisor entre dos números. Pues, ¿qué se pasa? Primero, bueno, aquí hacen una división. Entonces, entonces toca sacar el módulo entre 287 y 91. ¿Cuánto da el módulo entre 287 y 91? Da 14. ¿Por qué? Estoy en discretas 1. ¿Por qué da 14? El módulo es el residuo de la división. ¿Sí? Entonces, cogemos el residuo de la división y ahora vamos a sacar 14. Vamos a sacar 14 módulo 91. O sea, cogemos el residuo, que sería 14, y lo sacamos con el módulo del segundo. ¿Cuánto es 14 módulo 91? 7. ¿Por qué? Pues porque es lo que sobra de la operación. Y luego vamos a sacar 14 módulo 7, que ¿cuánto va a dar? ¿Cuánto debería dar 14 módulo 7? 0, ¿no? Te va a dar 0, ¿listo? Y ahí ya terminamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se toma el residuo del último que es diferente de 0. En este caso, 7. El último residuo diferente de 0 es el máximo común divisor. ¿Ya lo pillaron? Esto es tema de MD1, ¿sí? De discretas 1, ¿sí? Bueno, está en el contenido. Yo creo que es cosa que no lo recuerdo. ¿Sí? Es cosa que no lo recuerdo. Bueno, entonces miremos, por ejemplo, ¿cuál es el máximo común divisor? Ah, no, este lo hizo al revés, no me interesa. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 48 y 512? ¿Qué toca hacer? Primero, 48 módulo 512, ¿cierto? Perdón, 512 módulo 48. Entonces, ¿cuánto es? 512 es igual a 48 por 10 más 32. ¿Cuánto es el residuo? 32. Luego vamos a hacer 48 módulo 32. Pues, ¿cuánto da? 16. Y finalmente, 32 módulo 16. 0. Entonces, ¿cuál es el residuo? 16. ¿Cuál es el máximo común divisor? 16. ¿Ya? Sí, este es el algoritmo Euclides. Eso pues cuando ustedes vieron teoría de números. Tienen que revisar los apuntes, por ahí ya está. Si no está, pues bueno, ya lo vieron. ¿Listo? En fin. Entonces, por eso es que sacan el módulo. Miren, cuando B es distinto que 0, cuando B es igual a 0, devuelvo ¿qué? El anterior, residuo. ¿Sí lo pillan ahí? ¿Y qué pasa? Miren, envío B
y a módulo B. ¿Lo pillan ahí? ¿Por qué se envían la función a módulo B? Porque usted siempre va a hacer, usted va a tomar a módulo B, ¿sí? Eso da el residuo, ¿sí? Pero luego usted va a hacer B módulo el residuo. Y por eso es que aquí se intercambian, ¿sí lo pillan? B módulo el residuo. ¿Lo pillan acá? Pero se intercambian, ¿sí? Porque usted va a hacer A módulo B, eso da un residuo, no me importa cuánto da. Entonces luego, ¿cuál es el siguiente módulo que usted va a sacar? B módulo el residuo. Y por eso es que se hace, por eso es que ahora el A es B, y por eso es que el B ahora es A módulo B. ¿Lo pillan ahí el llamado? Bueno, yo ahorita voy a hacer esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto permite que ya lo tengamos normalizado, porque usted lo divide sobre el máximo común divisor y ya obtiene los valores, pues ya simplificados. ¿Listo? Eso se hace sobre el máximo común divisor. Bien, y finalmente se habló de la ligadura dinámica. La ligadura dinámica, ¿quién la hace? El DIS. ¿Sí? El DIS es, en los lenguajes de programación acá, es implícito. ¿Qué quiere decir que sea implícito? Que el DIS sea implícito, ¿cuál quiere decir? Que no se coloca en el método. Y cuando es explícito, ¿qué significa? Que se coloca en el método. ¿En qué lenguajes es implícito? En Python no es implícito. Java, Scala, C++ son implícitos. Y en Python es explícito. En JavaScript también es explícito. O sea que cuando usted está haciendo clases en un lenguaje que tiene la ligadura dinámica explícita, usted tiene que colocarla por obligación como el primer argumento de los métodos. Porque si usted no hace eso, si no tiene parámetros, le va a decir que no pertenece a la clase. Y si solo coloca un parámetro, ese único parámetro que coloca lo asume como ¿qué? Como el DIS. ¿Estamos de acuerdo? No sé si habían pillado eso en Python. Muchachos, what happened? Ustedes ya pasaron por un fundamento de programación, ya pasaron por un IPO y ya pasaron por un eventos. ¿Qué pasa? What happened? Sí. Muchachos, párenle bolas a la vida. Y en estos momentos, si ustedes les vendieron que esta carrera estaba fácil conseguir trabajo, en estos momentos no es así, ¿sí? Tienen que ponerle un poquito más despiertos. Pilas con eso. Entonces, ¿qué pasa? Esa ligadura dinámica representa la instancia del objeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la instancia del objeto? Pues cuando nosotros instanciamos el objeto, pues eso, recuerden, vamos a HIPO, ¿sí? Usted tiene la clase que es el template, ¿sí? Cuando usted instancia un objeto, ¿qué está haciendo? Usted, por ejemplo, tiene la clase ejemplo, y yo le digo ejemplo, objeto ejemplo, igual a new ejemplo, y le envío los parámetros que espera el constructor. ¿Qué estoy haciendo cuando instancio? Le está dando valores a las características. O sea, por ejemplo, si usted tiene persona tiene nombre, edad y sexo. ¿Listo? Cuando usted instancia, ¿qué le hace? A esos tres parámetros le da valores. ¿Sí? Eso es una instancia, ¿sí? De un objeto. ¿Estamos allí? O sea, cuando usted hace new, por eso es que necesitamos hacerlo. Es una nueva instancia de una plantilla. ¿Cuál es la plantilla? La clase. Bueno, muchachos, pilas que los objetos es, digamos, la cosa que usted tiene que salir aquí bien de esta carrera es en objetos, porque es lo que más se hace en la industria, ¿sí? La mayoría, o sea, ustedes pueden defender con objetos. Ya si quieren ganar algo más de plata, pues toca aprender otras cositas, pero digamos que usted para medio defenderse tiene que saber objetos al menos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Con objetos, pues nosotros siempre tenemos eso que se conoce como la ligadura dinámica, o sea, el DIS. ¿Estamos de acuerdo? Es una referencia a sí mismo. ¿Estamos? Es una referencia al mismo. O sea, yo para poder sacar métodos de mí mismo. Si no tengo eso, sencillamente el objeto no puede conocerse a sí mismo. O sea, el DIS es el medio sobre el cual el objeto se conoce a sí mismo. Estoy recordando cosas cuando vieron IPO hace 3 semestres, ¿cierto? O hace 2. Hace 2. Entonces debería estar fresco, muchachos. Pilas con IPO. Bueno. Entonces, miren, por eso es que acá se utiliza el DIS. ¿Sí lo pillan? ¿El DIS qué es? Es la referencia a
a sí mismo, ¿sí? A veces es necesario usarlo, ¿sí? La recomendación es que por regla de diseño, cuando usted programa orientado a objetos, en lo posible trate de utilizar siempre el this, ¿sí? Eso ayuda a diferenciar cosas. Por ejemplo, si usted tiene en un constructor A y B y los parámetros son A y B, perdón, los campos de la clase también son A y B, ¿cómo los diferenciamos? Con el this, ¿sí? El this es muy importante en la programación orientada a objetos. Bueno, aquí hay algo pues de la comparación del racional, pero no quiero ir mucho con eso. Quiero ir acá. Muchachos, en la construcción haciendo la representación de datos, nosotros también tenemos que validar que se pueda construir correctamente. En el caso de racional, ¿cuál es la restricción? ¿Que el denominador debe ser mayor? Bueno, diferente que 0 realmente. Distinto de 0. Bueno, ahí ya tengo como un contra de esas diapositivas porque pues el denominador podría ser negativo, ¿sí? Entonces, si el denominador ahí es negativo, entonces, muchachos, pues debe ser distinto de 0, ¿no? O sea, no podemos permitir que el denominador sea 0. ¿Por qué? Se indetermina, ¿sí? Los racionales funcionan bien hasta que el denominador es 0. Bien, ¿y eso qué pasa? Cuando ustedes tienen un require, básicamente es una condición que está definida, ¿sí? Si lo ven acá, require sirve para imponer una restricción y assert sirve para hacer una precondición. ¿Se lo pillan allí? Cuando ustedes tienen, muchachos, el denominador siempre debe ser positivo, o sea, sencillamente les va a dar. Y esto les va a lanzar un illegal argument exception. Porque, ¿qué es un illegal argument exception? Que usted ha enviado un parámetro mal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tenemos assert, que también se utiliza en las pruebas de software. Assert es una condición que se tiene que cumplir. ¿Estamos allí? Como assert es una condición que se tiene que cumplir, si falla, ¿qué pasa? Lanza un error. En este caso es una assertion, error. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre...? Bueno, ambas fallan, ¿sí? A la larga, si usted ejecuta, ambos fallan. ¿Cuál es la diferencia conceptualmente hablando? Un illegal argument exception es una validación que usted hace con respecto a los argumentos, pero es una validación de lógica. ¿Qué pasa? Si yo impongo acá que el y tiene que ser mayor que 0, yo podría construirlo con un y mayor que 0, con un y mayor que 0, perdón, un y menor que 0, ¿me siguen allí? Yo podría construirlo igual, no va a fallar. ¿Pero qué es? Con respecto a la lógica es incorrecto. ¿Qué pasa ahora con el assertion? El assertion es una precondición, es decir, que para que su dato funcione, tiene que cumplirse. O sea, un require es más por el lado de la lógica de nuestro pensar sobre lo que estamos haciendo, de algo de que tiene que cumplirse, pero que si aún se hace no va a fallar. ¿Me siguen ahí? Eso no va a tener problemas. Pero ¿qué pasa ahora con assertion? En assertion es una condición que nosotros colocamos para proteger de una excepción inesperada. ¿Ven allí la diferencia entre ambos? ¿Sí? Igual pues, acá miren, require impone una precondición a que invoca la función y verificar una condición que uno no quiere que se cumpla en ese punto de ejecución. ¿Qué pasa? Si yo intento colocar el denominador como 0, va a lanzar una excepción va a ser arithmetic exception, pero es una excepción que yo no controlo. ¿Me siguen allí? Porque es una excepción no controlada, que me lance una arithmetic exception. ¿Quién la está lanzando? La está lanzando directamente la operación. Cuando usted intenta ir sobre 0 en Java, lanza una excepción, ¿sí? Pero eso es una excepción que no está controlada. Cuando yo coloco un assert, eso es una excepción que yo estoy controlando. ¿Ven la diferencia? Sí, claro, es una función de lenguaje. Sí, es una palabra reservada. Sí, claro. Entonces, si piden allí la diferencia entre ambos. Entonces, el hacer es para evitar que yo tenga excepciones no deseadas. Y el require es que yo quiero que se cumpla.
¿sí? Es algo que yo quiero que se cumpla, pero es dentro de mi lógica de lo que estoy haciendo. ¿Sí? O sea, si digamos yo coloco un Y negativo, pues igual va a funcionar, no hay problema. Sino que yo aquí quiero que el Y sea estrictamente positivo. O sea, ya es algo que yo quiero del problema. ¿Estamos allí? Es algo que yo quiero. ¿Sí? Pero acá el hacer, como si estamos hablando pues de diseño, y el hacer viene dado, es algo que yo estoy evitando una excepción no controlada. Eso sí lo vieron el semestre pasado en eventos, ¿no? Recuerden que lo que uno no quiere son excepciones no controladas. ¿Sí? Usted como programador debe controlar las excepciones y lanzarlas cuando es necesario. ¿Qué pasa cuando usted lanza una excepción? Pues usted la puede capturar con un try catch y puede darle el manejo. ¿Estamos allí? Bueno, simplemente estoy recordando cosas. Bien, ahora, bueno, aquí hablan de la evaluación de esto, de la izquierda a la derecha. Cuando yo tengo una clase, muchachos, pues en una clase que tenemos los campos y tenemos las definiciones de las funciones. ¿Estamos allí? Tenemos las definiciones de las funciones. Entonces, ¿qué pasa? La clase pues tiene unos parámetros formales, que son sus parámetros, y la clase contiene métodos que tienen parámetros formales. ¿Estamos allí? No estoy diciendo nada raro. Ahora, cuando nosotros hacemos new, ¿qué se está haciendo? Y aquí lo explican. Muchachos, si no leyeron, pues ya saben por qué es importante leer. ¿Qué pasa cuando yo hago new? Cuando hago new, a los parámetros de la clase formales, o sea, a los campos, les estoy dando valores. Entonces, ¿qué está pasando? Esta clase tiene x1. ¿Qué valor va a tomar x1? B1. x2, ¿qué valor va a tomar? B2. xm, ¿qué valor va a tomar? B. ¿Estamos allí? Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo cuando instanciamos es darle valores a los campos. Y eso es lo que diferencia una clase de un objeto. En la aplicación de métodos es muy similar. Cuando usted hace la aplicación de métodos, observen lo que está pasando aquí. La clase, la instancia de clase .f. ¿Sí lo pillan? Yo tengo la instanciación. ¿Y qué voy a llamar yo de esa instanciación? La función. Entonces va a ser la instancia la función. Eso es lo que ustedes han hecho todo el tiempo. Cuando dicen ejemplo, objeto ejemplo igual a new ejemplo y ejemplo punto método. ¿Estamos allí? Ahora, cuando usted invoca la función, va a suceder lo mismo con los parámetros de clase, con los parámetros de la función. ¿Qué pasa con los parámetros de la función? Se le asignan los valores que usted le especificó. Entonces, por ejemplo, si espera un x y un y en la función, ¿cómo usted debería invocar eso? Pues con dos argumentos. El primer argumento se asigna a la primera variable y el segundo argumento se asigna a la segunda variable. ¿Estamos allí? Estamos haciendo pues un repaso de objetos. Bueno, aquí están las evaluaciones de métodos, que aquí las explican. Y bueno, antes de ir a operadores binarios, entonces voy a aterrizar esto. Entonces, funciones y datos. Entonces tenemos varias cosas acá. ¿Qué es? La idea de trabajar de un concepto funcional, nos preocupamos de cómo se implementan las cosas. Hay que tener varias cosas presentes. Entonces, primera cosa presente, muchachos. ¿Cómo aspectos a tener en cuenta sobre programación orientada a objetos? El primer elemento a tener en cuenta es, primero que todo, existe una ligadura ¿qué? Dinámica, que se llama this, self, etc. ¿Sí? Algunos lenguajes la tienen explícita. ¿Qué quiere decir que esté explícita? Que toca ingresarla en la firma del método o función. O sea, va como en el caso de Python. Y otros la tienen ¿qué? Implícita. Entonces, explícita, ¿quién la tiene? La tiene, por ejemplo, Python, JavaScript, por ejemplo. ¿Y quiénes la tienen? Por ejemplo, C++, Java, Scala, Ruby, etcétera, etcétera. O sea que no hay que colocarlo. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Todo está bien ahí? Bueno, ahora, al instanciar, ¿qué ocurre al instanciar una clase?
Exacto. Se asigna vía parámetros las propiedades de clase o los parámetros de clase. Las propiedades de clase. ¿Estamos allí? Al instanciar una función en un objeto, entonces ¿qué pasa? Se asigna el this. ¿Quién es el this? O el self. La referencia al objeto exactamente y los parámetros de clase. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando usted instancia un objeto, pues se hace la referenciación al this, siempre, ¿sí? Esto siempre se hace la referenciación al this, que es lo que ustedes están viendo acá. Miren, ¿quién es el this? Mírenlo, ¿lo pillan? Se hace la referenciación al this, ¿y a quién? A los parámetros de quién? De la función. O sea que dentro de una función va a haber una variable que se llama this. Y esa variable, ¿qué contiene? La referencia al objeto. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Eso nos va a permitir luego hacer la otra clase, creo que vamos a ver polimorfismo. Y eso nos va a permitir hacer cuando tenemos clases separadas, pero que heredan de la misma. Nos va a permitir hacer algo que se llama despacho dinámico de métodos, pero eso luego lo veremos. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, al asignar la función a objeto, pues se asigna el this, que es la referencia al objeto y a los parámetros de clase. ¿Estamos de acuerdo allí? Bueno, entonces, esto es lo más importante, digamos, de programación orientada a objetos que deben de tener en cuenta. Entonces, luego otra cosa que hablamos acá fue de, llamémosle consejos para diseñar datos abstractos. Esos son los famosos, eso llaman TADS, que es lo que estábamos haciendo. O sea, ¿qué pasa con el dato abstracto? Un racional, pues ustedes si lo ven numéricamente, ¿cómo se ve un racional numéricamente? Como un decimal que nadie entiende, ¿sí? Yo no sé qué 0.7578 qué racional representa, pero si usted ve 7 cuartos entiende que es un racional. Entonces, ¿cómo podemos ver ese 7 cuartos? Ese 7 cuartos no lo podemos ver numéricamente. ¿Cómo lo queremos ver? Como si fuera 7 dividido 4. ¿Me siguen allí? 7 dividido 4, eso es lo que yo quisiera ver. Entonces, ¿qué pasa allí? Para esto nos sirven los TADs. Nosotros podemos hacer un TAD, un tipo abstracto de dato, para representar ese racional sin necesidad de verlo como un número, sino verlo como A sobre B. ¿Sí? ¿Me pillan allí? Porque es que verlo numéricamente es muy difícil. Porque usted hace 7 dividido 4 y le da un número decimal, que no entiende nadie. Pero yo 7 cuartos sí lo entiendo. ¿Sí? Porque pues sé perfectamente cómo operarlo. ¿Estamos allí? Bueno, entonces varias cosas. Primero, ¿cierto? Se utilizan ¿qué? Clases para representar los TADs. Tenemos funciones que nos apoyan en las operaciones. ¿Estamos allí? Tenemos funciones que nos apoyan en las operaciones y aplicamos técnicas como la normalización para facilitar la visualización del dato. Ahí además vamos a hacer sobrecarga, que eso lo vamos a ver ahorita, de algunos métodos para facilitar el entendimiento del tipo de dato. No se preocupen que ustedes ahorita tienen una sorpresa que hacer, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces la idea mía es dedicar la mitad de la clase a ese ejercicio. Bueno, muchachos, entonces vamos a ir acá. Oiga, hoy está esto, pero en la mala. Vamos, este semestre del 16. Esto es programación funcional concurrente. Esto es la clase 5. Y vamos a descargar un repositorio. Talleres template. Este es. Bueno, entonces voy a descargar el template y vamos a jugar. Bueno, recuerden que ustedes pueden descargar esto del Drive dándole clic derecho como .zip, ¿no? Bueno, ahí lo tengo. Bueno, ahí tengo, voy a cambiarle el nombre a esto. Voy a llamarlo racional. Y voy a borrar lo que es el Git para que no quede como repositorio. Listo, ya no es repositorio. Ah, no. Racional. Pillan ahí que está como repositorio, ¿no? Entonces, sencillamente, ¿cómo lo borran? Borran el .git y ya está. Ya no queda como
Ya no queda como repositorio. Listo, vamos a abrir el code. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a trabajar lo que sería el racional. Y vamos a ver algunas cosas. Bien, aquí yo tengo app, tengo crc. Este build debería de borrarlo. Bueno, luego corrijo eso. Bueno, acá tengo taller y buscar lista es un ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a crear un nuevo archivo que voy a llamar racional. Racional.escala. Estamos acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el package? Taller. Vamos con racional. Y racional, ¿qué me va a recibir? El numerador, que es un entero. Y el denominador, que es un entero. ¿Estamos allí? ¿Todo está bien? Entonces ya, está ahí. Entonces esto es lo primero que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, ignoremos estos errores que no me vienen al caso. Lo que pasa es que como el internet no está bien, por eso está fallando. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí la implementación de racional. Vamos a ir aquí a app y voy a hacer un área de pruebas, ¿sí? Dejo eso quieto, no me interesa. Entonces voy a hacer un área de pruebas. Entonces vamos a implementar un racional. Entonces, racional. Tengo un objeto racional igual a new racional. Si yo lo imprimo, si yo imprimo eso solo, pues miren lo que voy a obtener. Vamos a ejecutar la tarea que es no ha cargado el está como molestando bastante. Igual no importa mucho. Entonces abrimos un terminal. Cuando eso les falle y van a escribir gradle.w. Bueno, aquí voy a escribir .gradle.w.build. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí va a empezar a compilar. Si está mi equipo y está en la mala. Es que está activando el metaserver y todo eso, entonces demora un poquito. Ay, eso debería cargar en algún momento. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? Esto va a ejecutar de alguna manera. No va a ejecutar. Espera un momento acá. Ya inició. Sí, pero está bastante lento hoy esto. Esperemos. ¿Será que tengo algo cargado? Esperen, yo miro una cosa. No, yo no tengo aquí nada cargado. Uy, ¿y esto? Ah, de razón. ¿Qué lo tendrá tan cargado? Es el Java. Vale, problema. Bueno, ahí está. Sí, el Java es el que lo tiene sobrecargado. Bueno, igual miren acá que no está apareciendo las tasks ni nada de eso, pero pues ahí las tenemos. A veces toca por consola. Bueno, ahí está compilando. No debería darme mayor problema. Está compilando. Listo. Está compilando. Está compilando escala. Pero qué poco de cosas. Ah, ya. No ha cargado todavía. A veces pasa. Está compilando. Para que el equipo ya lo he notado como más decaído. Ah, bueno, ahí ya me dio error. Entonces, eso está bien. Entonces, básicamente me dice que pruebas. Claro, pruebas es que ¿qué? Una unidad. Voy a ejecutar acá, pruebas. Listo, ahora sí, volvamos a buildear. Sí, porque aquí ni cargó.
No, cuando pase eso, pues usen la consola, nada más que hacer. Bueno, esperemos que volvió a fallar. Ahora, ¿por qué? Claro, debo decirle igual a esto. Igual a ese bloque. Listo, ahora sí. Si ya pasa el compilar, ya no, ya da bien. Pucha, aquí falló. Debo mandarle dos argumentos, ¿no? 2/3, por ejemplo. Ahora sí. Sí, mi PC ya está como en las últimas. ¿Cómo? Sí, eso es lento, pero pues... ¿La 30 qué? 30 segundos, sí. Pero no, ya pasó el compilar, entonces ya funciona. Listo. Bueno, está compilando las pruebas, cosa que no me interesa. Veamos, ya por fin compiló. Ahorita sí, la tarea que es ejecutar, que sería run. Y miren, ¿qué me aparece acá? Taller.racional tal cosa, ¿cierto? Bueno, por ahora vamos a hacerlo así. Entonces, ya tengo mi racional. Entonces, ¿qué operaciones yo puedo hacer con mi racional? Entonces vamos a crear dos variables, x igual a num y y igual a d. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una operación que suma dos racionales, ¿sí? Entonces, ¿cómo sumamos dos racionales? El numerador sería x por r.y. No, dejémoslo. Bueno, es que eso luego toca ajustarlo, entonces dejémoslo así. Entonces, x por r.y más r.x, o sea, la operación. Entonces vamos a ver si podemos hacer esta suma. Obviamente esto es def y aquí sería, esto volvió un racional, se me ha olvidado la notación. Def racional r, aquí lo tenemos, muy bien. Entonces ahora vamos a ejecutar. Este sería pues la suma entre dos racionales. Bueno, hubo un error que ahí nos decía, verdad, no puedo usar returns. Sencillamente devuelvo un nuevo racional. Eso era. Claro, el return me da ese problema. Entonces, aquí está. Verdad. Que siempre se me olvida la notación de escala. Ahora sí. Y aquí, a ver qué le pasó. Esto no es una declaración válida. What? ¿Por qué? Veamos. Sí, yo sé por qué. Aquí falta un igual. Ahí va a fallar. Claro, me faltó aquí el igual. La costumbre de programar tanto en Java. Listo. Voy a ocultar ese Gradle y vamos a darle Gradle run. Bueno, hasta ahora no debería pasar nada. No debería pasar absolutamente nada. Listo, ahora sí. Miren que acá me sigue apareciendo el mismo racional. Ahora, cuando sumo dos racionales, por ejemplo, vamos a hacer printline, objeto racional, voy a sumar 2/3 con 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso me va a dar un racional. Cuando yo hago esto, observen, pues que me va a dar racional arroba tal cosa. ¿Sí? Lo ven acá, racional arroba. Pero eso no me está diciendo nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay un método que viene desde la clase any, que es el equivalente de object en Java. Object en Java, ¿qué es? Object en Java.
Exactamente, de la jerarquía de la clase que está más arriba, es la raíz del árbol, de hecho, de jerarquía de Java. Todo está construido sobre Object. Entonces, pues básicamente Java es Object y el resto son librerías que extienden de él. ¿Sí? No hay nada que extienda de Object. Perdón, Object no extiende de nada. ¿Sí? Todo extiende de Object. Vamos a hacer, hay un método que se llama toString. ¿Qué hace toString? ToString viene desde la clase Any. Y toString me cambia la representación de un objeto, o sea, cómo se imprime en pantalla. Y esta vez voy a hacer que quede X sobre Y. Este signo pesos significa, y eso que, este signo pesos, ¿qué significa este signo pesos? Que voy a meter una variable allí, ¿listo? Esto es un string, ¿vale? Es un string, voy a meter a X y voy a meter a Y. Y voy a meter a slash. Voy a dejar aquí y pillen cómo queda cuando lo vuelvo a representar. Miren. Dio un error porque dio un problema en la concatenación. No me molestes, ¿en serio? Sí, dio un problema en la concatenación. Vale, no hay problema. Vamos a hacerlo a su modo. Entonces, sencillamente, vamos a hacerlo. ¿Será? No. A ver cómo lo quiero representar. ¿Será? No. Prefiero. Creo que aquí lo hacían con str, creo. Vamos a ver cómo lo hacía el profe acá con toString. Esto está por acá. Eso está por acá, eso está por acá, no son los traits. ¿Cómo es que lo hacía el profe aquí? Aquí, toString. Ah, sí, lo hacías con ese, pero sin los signos pesos. Listo, démoslo así sencillamente. Dis.x dividido dis.y. A ver, si él lo hacía así. Sí. Lo hacía con ese numerador dividido denominador. Ah, bueno. Entonces, pues podría sencillamente hacerlo X sobre Y. Vale, X sobre Y. Vale, no hay problema, queda lo mismo. X sobre Y y X sobre Y. Listo. Vale, miren cómo cambia la representación. Si pasa aquí, todo está bien. Miren cómo queda ahora. Pues queda mal. Quedó mal. Quedó igual. Qué raro porque es que debería estar. Porque es un string tipo S. Y es un override, sí. No, qué mal. Vamos a hacerlo así, con formateo. A ver. Vamos a usar punto format, a ver. Listo, miren, queda 2/3 y 7/6. Ya los podemos ver como racionales. No como racional arroba, no entiendo. ¿Sí lo pillan ahí? ¿Pillan la diferencia? Ahora, ¿qué pasa acá? Vamos a sumarle otro racional. Pero vamos a hacerlo. Quisiera una sugerencia. Eso, 1/3 podría ser 8 novenos, por ejemplo. Vamos a sumarle 8 novenos a 2/3. Y quiero que miren una cosa acá. Miren, con 8 novenos queda 42 sobre 27. Y ese 42 sobre 27, ¿qué se le podría hacer? Pero eso se puede simplificar sobre 3, ¿no? Y ustedes miran, 42 sobre 3 da, si no estoy mal, 13. 10, 30, sí, 13. Ah, no, 12. 14. Daría 14 sobre 9. ¿Sí lo pillan ahí? 14 sobre 9. Entonces, ¿qué pasa?
hay un paso adicional que podríamos hacer. Entonces, private que el MCD. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el numerador y el denominador. Entonces, ¿qué pasa? Si el denominador es 0, devuelvo el numerador. ¿Y qué pasa? Si es así, luego ¿qué hago? Los intercambio. ¿Y qué me quedaría? Denominador y el módulo. ¿Lo pillan ahí? Eso fue lo que expliqué ahora. ¿Sí? Si no recuerdan. Estamos acá, muchachos. Con el MC. Estoy repitiendo lo que está en las diapositivas, sencillamente. No sé si está mejor así. Aquí falta un def, ¿no? Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Divido que el máximo común divisor. Y miren ahora que cuando lo hacemos y lo compilamos, ya creo que esto debe estar activo ya. Miremos. No. Qué chafa eso. Bueno, entonces acá. Bueno, entonces miren, ahora ¿qué pasó acá? 14 novenos. ¿Sí? Entonces ya podemos hacer las operaciones que queramos. ¿Qué otra operación podríamos hacer? Por ejemplo, la multiplicación. ¿Qué pasa en la multiplicación? Pues sencillamente dis.x, dis.y. ¿Cómo es la multiplicación? Numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Estamos ahí? Y podríamos hacer la multiplicación. Entonces, por ejemplo, podemos hacer aquí la multiplicación por 1/2 y por 8 novenos. Miren lo que pasa. Ahí tenemos la multiplicación y no que este PC ya está como en las últimas. Miren, 1/3 y 16 sobre 27. ¿Sí? Podríamos hacer la división, podríamos hacer la resta, entre otros. Yo ya voy a dejar que Copilot lo haga por mí. Vamos a hacer la otra que sería ¿cuál? La resta. ¿Y el otro cuál sería? La división. Pues la división básicamente es coger un numerador y pues, o sea, voltearlo y ya. O sea, el segundo se voltea y ya está. ¿Sí? Bueno, por eso es que se multiplica numerador del primero por denominador del segundo y numerador del y denominador del primero por numerador del segundo. Voy a seguir la receta de diseño y voy a respetar aquí el this. Voy a respetar aquí el tema del this. Bien. Bueno, entonces ahí estamos y volvemos a ir acá a pp y pues básicamente pues nos va a dar lo mismo, la resta y luego la división. Bien, y cuando ya tenemos esto, pues observen que ya tenemos un tag, un tipo abstracto de dato que representa los números racionales. Y miren que ustedes en ningún momento se están preocupando de que eso es una clase. Cuando ustedes imprimen eso, ¿qué están viendo? ¿Están viendo los strings? ¿Sí? O sea, porque ya de entenderme, por ejemplo, con lo que había acá, cuando yo me entendí con esto, bueno, aquí es un error. Cuando yo me entendí al principio, bueno, cuando aparecía racional arroba posición de memoria, pues yo no entiendo qué es eso. Pero si usted ya me muestra 5/4, entiendo totalmente que es un número racional. ¿Vale? Y esto es todo el cuento de la primera parte. Ahora, hay unas validaciones, ¿cierto? Hay unas validaciones, es que, ¿cuál sería la validación acá? ¿Hacer qué? Y distinto de 0. ¿Vale? El require no lo voy a colocar porque yo voy a permitir números negativos. ¿Sí? No tengo nada en contra de ellos. Ahora, podría decir que el denominador, que solo voy a permitir que el numerador sea negativo. Entonces, ¿cómo haría eso? Acá arriba, ¿qué diría? El require sería que el denominador sea mayor que 0. O sea, no si quiero números negativos, solo los voy a permitir ¿en dónde? En el denominador. ¿Sí? ¿Me siguen allí? Solo lo voy a permitir en el denominador, no en el numerador. Perdón,
Si quiero números negativos, lo voy a permitirlo solo en el numerador, no en el denominador. ¿Sí? ¿Vale? Eso es porque quise. Entonces le voy a colocar denominador mayor que 0. Esos son required. ¿Y qué pasa acá? Y si el y, y el y debe ser distinto que ¿qué? Que 0. Entonces, pues al hacer esto, pues ya lo tenemos completo. Bueno, no he guardado, no va a pasar nada. Tengo que volverlo a compilar, que no ha pasado nada. Eso es lo que ustedes van a hacer ahorita, no se preocupen. Ustedes ahorita tienen trabajito. Entonces, igual no se preocupen que todo está bien. Bien, y aquí ya está, miren. Solo estoy permitiendo el negativo ¿en dónde? En el numerador, ¿vale? Eso es para evitar numerador y denominador negativos, porque ya me tocaría hacer ley de signos. Porque pues menos 9 dividido menos 2, pues realmente es 9 medios. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Hasta ahora todo bien. Estoy haciendo pues como un recorderis de lo que había acá. Y esta era la primera parte. ¿Sí? Entonces en general pues tenemos los temas de parámetros implícitos explícitos, que esta sería la ligadura. ¿Qué? La ligadura dinámica. Bueno, ¿qué tenemos? Abstracción de datos. Abstracción de datos nos permite representar los datos utilizando clases. ¿Sí? Y miren que sobreescribir ese método toString es muy útil. Porque al sobreescribir ese método, ya ustedes se olvidan de que eso es una clase racional. Ustedes no lo ven como un racional. ¿Cómo lo ven? Lo ven como un número racional. Es como si fuera un número de verdad. Y hay un lenguaje de programación donde absolutamente todo es un objeto. Se llama Ruby. Y Ruby es abstracción de datos por todos lados. En Ruby usted construye un número entero y se toma como una clase entero. Pero usted lo puede operar y como si fuera un número. Bueno, ¿y qué ventaja ofrece eso? Pues que no tenemos limitaciones con respecto a cómo se manejan los datos. O sea, ¿se acuerdan de la limitación del número entero con respecto a su tamaño? ¿Cuál es la limitación? IPO de nuevo. ¿Cuál es el máximo número que se puede representar con un int? 2 a la 32 menos 1, si lo recuerdan. Con una representación utilizando clases yo no tengo ese problema. Yo puedo representar el número que yo quiera. Pero ¿cuál sería el costo por debajo? El espacio de memoria. Es mucho más costoso. ¿Sí? O sea, en espacio de memoria, ¿qué pasa? Pues es más costoso. Otro lenguaje de programación que hace lo mismo es Python. Miren, Python, por ejemplo, este numerote no tiene problemas. ¿Por qué? Esto no es un entero realmente. Es una, miren, si yo le digo aquí type, estos son puros stats. Entonces cuando en una entrevista laboral le pregunten, bueno, ¿y qué pasa con eso? Miren que no me está, ¿qué me está diciendo? Class. Eso no es un número entero. O sea, lo que les dijeron en primer semestre es una mentira. Eso no es un número entero. Eso es una clase que está haciendo una abstracción de un número entero. Por eso es que es importante ver este tema, que usted sepa diferenciar ambas cosas. ¿Sí? Porque cuando usted tiene un número entero, pues sí, es eficiente en memoria. Pero ¿cuál es el problema? Pues tiene límites. ¿Sí? ¿Qué pasaba en IPO cuando usted se pasaba de esos 2.000 millones? O sea, al lado negativo, porque eso es como una rueda. ¿Sí? Utilizando clases, ¿qué pasa? No tengo esa limitación. Entonces, les desmiento un mito que les dijeron en el primer curso. Realmente eso no es un número. ¿Sí? Eso es algo que pretende ser un número. ¿Sí? Ay, pero profe, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto. Y me funciona. Entonces, ¿es un número? No, es un número. Y ahorita les voy a demostrar por qué no es un número. Vamos a hacer lo mismo aquí en escala. ¿Vale? Cuando vamos a la segunda parte. Si pillan allí, están viviendo engañados en toda su vida. Eso no es un número. ¿Sí? Eso es una clase que pretende ser un número. ¿Sí? Y que me ofrecen los métodos. Y lenguajes de programación que trabajan así ofrecen mucha flexibilidad. Pero el costo está en la memoria. Ahora, ¿por qué utilizar Java o C++? ¿Con enteros o con doubles? Porque el uso de memoria es 1000 veces más eficiente. ¿Cuánto ocupa eso en memoria? Pues bastante, porque una clase que tiene, una clase tiene una cabecera que la identifica, después vienen los campos y sus valores, y después vienen sus definiciones de métodos. Eso es grande.
¿sí? Un bloque de clase perfectamente se puede comer 512 o más kilobytes, ¿sí? Y estamos hablando de una clase pequeña, ¿sí? Muchachos, son cosas que ustedes deberían de saber, pues para que en este mundo laboral que está un poco más difícil, pues ustedes tener ese factor de por qué deberían de contratarme a mí y no al que egresó en un bootcamp y hizo 6 meses. O sea, tienen que hacer valer por qué están aquí 5 años o un poquito más, ¿sí? Muchachos, la vida es así, ¿sí? ¿Sí pillan ahí? Entonces esa es la razón de por qué en el primer curso de programación imperativa les mintieron, ¿sí? O sea, cuando el profesor les decía que eso era un número, no, estaba mintiéndoles. Pero obviamente, con el tema de entender pues cómo se opera y eso, pues sí vale la pena mentirle. Eso fue una mentira piadosa, ¿sí? Lo siento mucho, pero pues así es la vida, ¿sí? Preguntar, y por eso es que no tenemos ese problema de las limitaciones, ¿sí? No, por ejemplo en Java, es que en Java están los dos. En Java tú tienes int como tipo de dato primitivo, que tiene ese, y tienes integer como clase. Ese integer como clase no tiene ese problema. O sea, por ejemplo, lo que ustedes utilizan en los array lists, que utilizan integer con I mayúscula, eso es una clase que intenta pretender ser un entero, ¿sí? O sea, es una clase que dice que es un entero y se representa como un entero, pero realmente no lo es, ¿sí? Funciona y trabaja, pero no lo es, ¿sí? O sea, en esencia no lo es, ¿sí? Un entero es un número que tiene esas limitaciones, que se representa como 32 bits de memoria y que tiene esa limitación, que si usted pasa de los 2000 millones, pues, hermano, no se puede porque pues, se desborda. Y el long, pues a las 2 a las 64 se te va a desbordar, ¿sí? Entonces hay que tener presente esas diferencias, ¿no? Ahora, ¿qué perdemos con esto? Eficiencia. Porque por debajo hay unas operaciones que tiene que hacer, que no vemos, ¿sí? Entonces, muchachos, para que le informen pues al primito, a la primita que quería estudiar esta vaina, no, esto tiene bastante abstracción, ¿sí? Y a veces las cosas como pretenden ser no lo son realmente, ¿sí? ¿Pregunta hasta ahí? Pues, muchachos, ¿qué podemos hacer? Les estuvieron mintiendo todo el tiempo, eso yo no puedo hacer ya nada ahí, ¿sí? Ahora, esta carrera aún sigue siendo muy buena a nivel laboral, sino pues que no es tan botada como era hace 2 años. Esa es la única diferencia. Vea, que sigue siendo una buena inversión en tiempo, puedes estudiarlo. Eso no que aqueja muchos porque como acá en este país es un trabajo de diferentes carreras. Y pues muchos han oído que esta carrera, como se dijo, son muchos empleos. Sí, el problema es que nos pasó lo que pasó con ingeniería industrial en los años 90. Lo que pasa es que en los años 90, bueno, les cuento la historia. En el gobierno de César Gaviria se hizo algo que se llamó la apertura económica, que fue permitir inversión extranjera. Antes de eso, Colombia era un país muy cerrado, en el sentido de que era difícil que una empresa extranjera se viniera acá, era bastante complicado. Con la apertura económica, entonces, ¿qué pasó? Empezó a llegar mucha industrialización. Se formaron, por ejemplo, los nodos de Jumbo, el nodo del Valle de Aburrá, bueno, y eso generó que necesitaran muchos ingenieros industriales para el tema de procesos y tema de gerenciación. Porque, pues, un ingeniero industrial es un gerente técnico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con ingeniería industrial en ese tiempo? ¿Qué creen que pasó? Todo el mundo empezó a ofrecer ingeniería industrial. ¿Y qué creen que pasó luego? Pues, ingeniero industrial ahorita consigue trabajo, sí, pero no es tan bueno como lo era en los años 90. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, ¿sí? Y ustedes deben entender eso, que en estos momentos hay mucha competencia, ¿sí? Está la persona que hizo el bootcamp y está la persona que... Aunque hay gente es que lo que pasa es que hay gente que no necesita realmente el profesor. Yo he identificado aquí un par que no me necesitan, solo están aquí para que los vean, pero pues realmente no vengan, no pasa nada, no me interesa. Entonces hay gente que es muy autodidacta y pues realmente le ha ido muy bien con los bootcamps, pero digamos que el 90% pues le falta habilidades. No estoy diciendo que no puedan, sino que les falta. Pero eso, ¿qué pasa con el mercado laboral? ¿Qué pasa cuando la demanda se incrementa muchísimo y la oferta se reduce? ¿Qué pasa con la oferta? Ley de mercado. Se empeora, ¿sí? Porque si usted no acepta esos 500,000 pesos, yo encuentro quien lo acepta. Ese es el problema que hay ahora. Y los empleos que están mejor pagos, pues están muy competidos. Entonces sepan a qué se están enfrentando, ¿no? Para ponerse triste, no.
pero para prepararse sí. Ustedes tienen las capacidades, están aquí. ¿Sí? Tienen la oportunidad, entonces aprovechenlo. Si no les gusta esta carrera, pues la vida es muy corta y tiene otras opciones aquí en la sede. Usted puede cambiar calladito o calladita. Cuando usted ya entregue el diploma, ay, pero usted no está estudiando esta cosa, ya no puede hacer nada. ¿Sí? Entonces ahí está de pronto el mal consejo que les doy. O pueden estudiar 2 carreras al tiempo, la segunda les sale gratis, casi gratis. Pues yo lo hice, se puede. Hay gente que está estudiando sistemas y tecnología en electrónica, por ejemplo. Hay varios casos. Si les gusta, pues la tecnología electrónica, lo bueno es que hay muchas materias que son equivalentes. Y es una carrera muy bonita, pero bueno, en fin, no nos metamos con eso. Entonces, es claro lo que se habló acá, ¿no? ¿Preguntas? ¿Todo está bien? Bueno, vamos a finalizar la segunda parte. Muchachos, la idea de la metodología invertida es esto. Yo no tener que estar 3 horas repitiendo unas diapositivas, sino en concentrarme en los puntos que son importantes, ¿vale? Entonces, porfa,